buenos días, bienvenidos a todos al podcast que te inspira. Mi nombre es Mónica Rueda y nuevamente le doy la bienvenida a León Rubalcaba. ¿Cómo estás, León? ¿Qué onda, Moni? Qué gusto tenerte otra vez y bueno, vamos a darle continuidad, ¿te parece? Sí, me parece muy bien, pero ¿cómo ha ido tu semana? Platícame. Hemos estado un poquito, demasiado ocupados por lo de conferencias tanto en la mañana como en la tarde. Pues unos días de que ya quede, porque son muchos detalles, Moni, es desde... se ha pintado toda la congregación. Ahora con la remodelación que tuvimos, se ha pintado, pero también empiezan a retocarse las puertas. Entonces no acabamos, todavía, pero para esta fecha ya vamos a tener todo listo. No, y está quedando, bueno, el comedor quedó súper bonito. Sí, aunque no sé si te has dado cuenta, ahorita se siente frío todavía porque faltan los detalles de diseño. Sí. Que mi hija Michelle, pues ya está checando todo eso, llamando a pedir unas cosas, pero de aquí a que llegan, pues es por paquetería y demás. Uh-huh. También los diseños de las calcomanías y todo lo que va a ir, la frase que va dentro del restaurante. Ajá. De yo soy la persona que Dios dice que yo soy, la mandó a hacer de una manera muy especial. Entonces, yo creo que en una semana ya lo vamos a tener aquí. Ya queda todo listo. Sí. No, pues sí, está muy bonito todo. Y bueno, a 15 días de la conferencia, más o menos 15 días. 15 días, Mónica. Y ya, vamos a poder disfrutar. 15 días, el tema me encanta, que es irrupción. Es muy profundo. Ayer tuvimos una junta con todos los pastores de la red. Uh-huh. Son 7, 8 congregaciones ya que están en la red de Restaurando tu Vida. Y estábamos comentando acerca de ello, de lo que es el tema, por lo que creemos que va a tener impacto este año. Irrupción, para que la gente pueda tener una connotación, es una visitación abrupta, uh-huh, como la que hizo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. uh-huh. Pero fíjate lo que provocó, Moni. Esa visitación del Espíritu fue la consecuencia de que estaban unánimes juntos, porque son dos palabras muy importantes. Podemos estar juntos, pero no en unidad. Ajá. Entonces ellos estaban juntos, pero también estaban unidad. en unidad, Uh-huh. unánimes juntos. Okay. Entonces, irrumpe el Espíritu Santo. Fue una cosa estruendosa. Uh-huh. Lo menciona en el lenguaje de Reina Valera, que hubo mucho ruido. En ese tiempo pues no tenían aparatos como los que tenemos, por ejemplo, la turbina de un avión, ¿no? Uh-huh. Cuando está cerca, cómo se escucha. Uh-huh. O el tren cuando pasa cerca. Pues no existían ese tipo de medios de transporte, pero fue algo tan tremendo que se escuchó en los alrededores que la gente comenzó a llegar. Ajá. O sea, dijeron, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué cambia, Moni? Cambia la mentalidad, uh-huh, cambió el lenguaje, empezaron a hablar en lenguas celestiales, sí, cambió el entorno, uh-huh, y trajo transformación a la sociedad. Eso es lo que provoca irrupción. Ok, que es algo que vamos a ver aquí en esa conferencia de irrupción. Y me ha tocado estar en ellas y todo eso que tú me estás mencionando es algo que se siente cuando estás aquí presente. Entonces, pues invitarlos a todos. Ya quedan lugares aún, están todavía disponibles lugares. Todavía quedan lugares. Uh-huh. Gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta, muy buena respuesta. No solamente de manera local, que también me da mucho gusto que la gente Vengan en casa están valorando, Moni. Sí, claro. Están valorando que lo tenemos aquí en casa. Uh-huh. Pero también la gente que nos visita de otras ciudades. Viene gente de León, viene gente de Zacatecas, viene gente de Guadalajara, viene gente de Puerto Vallarta, también nos comentaron. Uh-huh. Gente de Estados Unidos, las personas que también tenemos, los invitados internacionales. Viene gente de Alemania, vamos a tener otra vez a Javi Varela, que lo tuvimos el año pasado. Sí. Lo disfruté mucho, la verdad. Bastante, aprendimos mucho. Sí. Bueno, así es que ya saben, son todos bienvenidos, todavía hay lugares. Y bueno, ¿te parece si comenzamos con la entrevista? Moni. Claro. La semana pasada nos quedamos en la etapa de la niñez y empezamos con la adolescencia. Y bueno, antes de comenzar, déjame decirte,
hubo comentarios en la semana pasada, en la entrevista de la semana pasada, y les agradecemos mucho por todos esos comentarios, y quiero recordarles que ustedes pueden mandar sus preguntas y aquí se las vamos a hacer esas preguntas a León para que nos pueda responder. Y hubo una pregunta antes de comenzar con la entrevista de que quién era tu artista, tu cantante favorito y por qué. Bueno, qué buena pregunta. Me gusta mucho Luis Miguel. Definitivamente la voz que tiene. Y un tío, bueno, por parte de mi mamá, son músicos profesionales. Ok. Y mi tío Memo tocó algunos años con Luis Miguel. Él ya falleció, pero él fue trompetista muy reconocido. Hay un premio que no sé si sigan premiando al mejor trompetista de México, pero era la trompeta de oro. Él lo ganó por varios años. Wow. Y Luis Miguel siempre jala a los mejores músicos. Entonces era muy padre, Moni, porque pues mi tío nos metía gratis a los conciertos de Luis Miguel, ¿verdad? Yo creo que eso le daría envidia a mucha gente que ahora con este resurgimiento, que también es algo admirable, que ha hecho Luis Miguel, es un hombre muy profesional, una voz privilegiada, y no se mete en chismes, es muy reservado con su vida. Creo que es de las mejores voces, para mi gusto es la mejor voz. También me gusta la voz de Cristian Castro, hablando de latinos y sobre todo aquí en México, ¿no? Cristian Castro, que le encanta también como canta mi hija Michelle. Y Alejandro Fernández también, creo que son de las 3 mejores voces masculinas que tenemos. En voces femeninas, Yuri tiene una voz privilegiada, es una mujer impresionante también. Y yo he estado en un par de conciertos de Yuri, y lo que hace con su voz es sensacional. Sí, tiene una Creo voz muy que está en un apogeo muy importante de su vida. Su voz ha madurado, como Luis Miguel, ¿no? A lo mejor no alcanzan los altos que alcanzaban años atrás, sin embargo, hacen cosas espectaculares con su voz y con una seguridad impresionante. Sí, ¿y tienes alguna canción favorita? ¿Alguna canción que te guste Creo bastante? que soy muy, muy versátil. Sí hay canciones, pues hay canciones que me tienen muy anclado con Ale. Por ejemplo, hay una canción que canta Mijares, que es Que nada nos separe. Ok. No sé si te acuerdas de esa canción. No, a ver, cántala. Que dice, no hay nada en este mundo que nos separe a los dos. No, ahorita no, pues no canto la voy a poner. pero búsquenla, es una canción muy, muy bonita. Habla del amor en pareja y que ellos están esperando cuando ya se están preparando cuando venga el hijo. Y que lo van a ver jugar a través de la ventana, y es todo un poema. Muy bien, la voy a escuchar. Que nada nos separe se llama. Pues ya está respondida la pregunta que nos hicieron, así es que ya saben, pueden hacer sus preguntas y León nos las va a contestar, ¿sí? Por supuesto. Continuando con la secuencia que teníamos de la sesión pasada, nos platicaste que fue lo que hacías de niño, que era jugar fútbol. Te gustaba mucho jugar fútbol. Sí. Las procesos, etapas por las que pasaste, que fue irte a Guadalajara. Las situaciones, por ejemplo, el tema de tu mamá, que fue con el que nos quedamos en la última sesión, ya estando en Guadalajara, y que fue como ustedes conocieron a... No, fue cuando estábamos aquí. Ok. Porque yo cuando me voy a Guadalajara, oye, qué buena memoria tienes, Moni, te felicito. Estudié mucho. O sea, yo no me acordaba de lo que había platicado la semana pasada, pero cuando le detectan el cáncer a mi mamá, yo tenía 10 años. Y eso fue aquí en Aguascalientes. Cuando nos vamos a Guadalajara, yo tenía 14 años. Ya fue en tu adolescencia. Sí. Ajá. ¿Y cómo fue tu adolescencia, León? Platícanos. Mira, el cambio a Guadalajara sí me pegó, porque es una etapa donde comienzas a hacer más amigos. Ya tenía mi grupo de amigos aquí, entonces llegar a Guadalajara y adaptarme, creo que sí lo llegué a comentar la semana pasada. Yo estuve aquí con los colegios maristas y hay maristas en toda la ciudad, entonces me inscriben también mis papás allá en el marista, que en la secundaria es el Cervantes Bosque, que en ese tiempo también de puros varones. Entonces, ellos ya tienen sus grupitos. Sí. Y hay que hacer algo para llamar la atención y que empieces a encajar con ellos. Entonces, hasta que me vieron jugar fútbol,
y empecé a destacar ahí en el fútbol, entonces ya empiezan a tener como una admiración y a juntarte, sí. ¿no? Eso es lo que sucedió. Okay. Fue el tercer año de secundaria. Entonces yo salía de la secundaria, me iba a entrenar a las fuerzas básicas de las Chivas y luego me regresaba al entrenamiento de la secundaria. Okay. Entonces era algo pesado. Llegaba a casa y cuando llegaba a casa, pues ya no era lo que vivíamos aquí en Aguascalientes. No estaba mi mamá, no estaba mi papá. Mi papá estaba construyendo su clínica, mi mamá en bienes raíces. Entonces, él les absorbía mucho tiempo y esos, ¿sabes qué? Esos momentos de familia los empecé a añorar y a valorar. Claro. Cuando uno tiene las cosas, no las valora en realidad. Sí, no. Hasta que ya no lo tienes, empiezas a añorar todos esos momentos, decir, wow, extraño esto. Esos fueron entonces algunos momentos que tú viste como difíciles, el ya no estar, a lo mejor llegar a casa y encontrarte con toda la familia. ¿Hay algún otro momento que tú recuerdes que haya sido difícil para ti en esa etapa de la adolescencia? Tomar la decisión de si dejaba o no ya el fútbol, al menos en lo que era las fuerzas básicas, porque ya te van cambiando de categoría, te cambian de entrenador. Yo ya tenía que estar yendo ya no era ahí donde entrenaba, sino, no me acuerdo cómo se llama el lugar, Verde Valle. Verde Valle, donde está una de las canchas de las Chivas, pues lo dejé. ¿Y dejaste ya Dejé el fútbol al menos 14? Como a los 15, 16 años. Okay. Como a los 16 años. ¿Te costó trabajo? Sí, porque pues la idea de un niño es voy a llegar a primera división. Sí. Y seguí jugando fútbol, pero ya en el colegio. Pero ya no le di continuidad a lo que fue las fuerzas básicas. Okay. Entonces, bueno, son decisiones que a veces uno toma de manera repentina y ni modo, pues hay que asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma. Sí. Me platicabas que a partir de que fue el padecimiento de la enfermedad de tu mamá, fue cuando ustedes empezaron a conocer de la palabra. Sí, mi mamá, dicen que el perdido a todas va. Me acuerdo, Moni, que mi papá en su desesperación hasta había traído unos brujos de Puebla o no me acuerdo de dónde, chamanes, no sé qué, y hasta dejaron unas piedras raras ahí. Bueno, total, lejos de irnos bien, nos fue peor. Mi papá me acuerdo que se fractura, se resbala, él le habían llamado para que hiciera una cirugía. En la clínica de Guadalupe donde él estaba laborando, se resbala, se fractura el brazo y todo eso empieza a pegar de manera económica. Súmale con la situación de mi mamá. Entonces, mi mamá a escondidas le predicaron de la palabra. Se toma de Isaías 53, la cita donde dice que por su llaga fuimos curados. Y mi mamá comienza a afianzarse en la fe. Entonces, para mi papá, pues era algo confuso que mi mamá dijera, es que yo no estoy enferma. Porque todas las circunstancias hablaban de ello, ¿no? Sí. Imagínate esto, mi mamá bajaba 1 kilo, ya llegó a un punto donde bajaba 1 kilo diario de peso, pero sin poder obrar. Entonces, todo se acumulaba en su vientre. Sí. Tenía un vientre como si tuviera 5 o 6 meses de embarazo y con un rostro calavérico y diciendo ella, es que yo ya fui sanada por la llaga de Jesucristo. Entonces, claro que es locura y es lo que escribe el apóstol Pablo. Sí. El evangelio es locura para aquellos que no creen. Sí. ¿De acuerdo? ¿Y tu papá qué decía al respecto? No, cuando pues mi escuchaba papá, que tu mamá... Eso ya lo supe después por mi mamá y ellos ya dieron testimonio. Mi papá decía que mi mamá se estaba volviendo loca. Que le decía, pues aparte de enferma, se está volviendo loca. Porque está diciendo disparates. Sí. Entonces, hasta que mi papá vio realmente manifiesto el milagro en mi mamá, él se rindió. Y
él creyó y comenzó a buscar de Dios o a Dios, más bien. Empezó a buscar a Dios y mi papá tuvo encuentros preciosos con Dios. Fue un gran evangelista y también un gran pastor y con una visión apostólica. Eso lo fue aprendiendo mi papá en el caminar, ¿no? Y antes de esta situación de que ustedes conocen de la palabra, ¿tú qué relación tenías con Dios? ¿Tú cómo lo veías o qué pensabas al respecto? Fíjate que como venía de un colegio religioso, pues uno piensa que ya lo sabe todo, ¿no? Okay. Entonces, claro que pues era mucha crítica para con mi mamá al principio. Sin embargo, cuando mi mamá a mí me empieza a llevar, de los 3 a mí me empieza a llevar, mis hermanos ya comenzaban a tener sus planes de estar allá en Guadalajara, el fútbol y demás. Lo que sucede, Moni, es que a mí me llamó la atención la primera vez que yo llegué a una congregación y comencé a escuchar que estaban hablando en lenguas. Entonces, la palabra dice que las lenguas es señal para los incrédulos. Entonces, para mí realmente me atrapó. Y yo decía, esto es bíblico, y cuando empecé a investigar, pues me di cuenta que pues es bíblico. Eso da como más hambre, ¿no? Claro. Tenía como ese orgullo, ay, yo ya sé. No, me di cuenta que yo no sabía nada. No sabía nada. Empecé también, algo que me impactó, Mónica, hubo una cruzada de sanidades y yo vi en esa cruzada cómo se estaba manifestando el poder de Dios de una manera sorprendente y personas que tenían una pierna más corta que la otra comenzaban a crecer. La primera vez que vi eso me mareé. ¿Qué edad tenías más o menos? Como 14 años. 14, 15 años. Vi eso y aunque lo estaba viendo, yo dentro de mí, no, es que no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Me empecé a marear, me tuve que salir de ese lugar. Comenté la semana pasada que yo veo un accidente y veo traumatismo y me mareo. Sí, pues haz de cuenta, sí. haz de cuenta, así me sentiste. sentí. Entonces sentí que me ponía pálido sin saber que era una de las áreas donde Dios me iba a usar más adelante. Y eso fue lo que te impactó mucho. Sí, me atrapó, me empezó a atrapar, y como mi papá nos inculcaba mucho el hábito de la lectura, recuerdo que la primera Biblia fue porque me la gané, que me aprendí los nombres de los libros. Y sucede que el primer libro que le di de la Biblia, no sé por qué, pero fue la carta de Romanos. Y me encantó. Me encantó conocer de justicia divina. Entonces, empecé a subrayar todos aquellos versículos que me empezaban a llamar la atención, a memorizar, y luego empecé a leer otras cosas de la Biblia. Entonces la comencé a leer así por libros, ¿no? Primero empecé por Romanos, luego empecé a leer las otras cartas paulinas, los evangelios, y luego ya me fui al Antiguo Testamento. ¿A los 14 años empiezas tú con la lectura de la Biblia o ya desde antes tú? No, hasta los 14 años. A los 14 años, sí. Y te empezó a atrapar y seguiste tú con esa lectura. Sí, 14, 15 años, algo así. Y bueno, nos comentas, ¿tus papás entonces pastoreaban una congregación? Al principio no. Al principio no. Cuando nos mudamos a Guadalajara, mis papás pidieron que si podían ir a llevarles quien les enseñara de la palabra. Estaba el pastor Don Elmer Koyman, que fue nuestro primer pastor, y él se comprometió a ir cada mes. Entonces, en casa, mi mamá abrió lo que se conoce como una célula, que es abrir las puertas de la casa para que quien quiera escuchar más de la palabra, aprender más de la palabra, pueda asistir. Y cada mes nos visitaba. Nos visitaba. Y ahí tus papás compartían la palabra a personas que se reunían. Esta persona nos enseñaba, y mis papás hasta después fue que empezaron a enseñar ellos. Pero pues, me acuerdo de anécdotas muy... Yo con mi hermano el mayor, pues sí hacíamos algo de travesuras, y antes se utilizaban los cassettes
Ni Sí. siquiera los CDs, los cassettes. Ujú. Entonces me acuerdo que mi mamá nos había pedido a mi hermano mayor, a Iván y a mí, que fuéramos a recoger unos cassettes que había dejado pagados de unas prédicas ahí con el pastor Don Elmer Koyman. Ujú. Y en el trayecto, mi hermano iba manejando, mi papá le enseñó a manejar desde muy chico. Íbamos comiendo unos bolillos con crema que son muy conocidos aquí en Aguascalientes, Sí. que se conocen como bolillos de resistol, ¿no? Ajá, sí. Es crema y a veces se le pone un cuerito, pero es crema y chile jalapeño. Sí, sí. Entonces íbamos comiendo y nos habíamos embarrado las manos de crema. Ajá. Y dijimos, vamos a saludar así, a ver este pastorcito, a ver qué hace, ¿no? Entonces, llegamos, Mónica, entonces lo saludamos, pero adrede, así, Ajá. con toda la crema, con todo el hizo? vinagre. Y nos encantó la actitud del pastor Elmer Koyman, porque él ni se inmutó, no se volteó a ver las manos, vio el carro, que era una camionetita Renault, y nos empezó a hablar de motores, Ajá. de carros. Ajá. O sea, uno pensaría, ay, este señor pues me va a querer agarrar a bibliazos, Sí. me va a hablar de pura palabra. No. Encajó con nosotros. Después, pues la culpa y la vergüenza de haber hecho eso, ¿no? Pero su actitud de él nos gustó mucho. Ujú. Y eso nos incitó a querer saber más de la palabra. Ok. ¿Hay algo que o sea, te haya quedado muy grabado de él? ¿Es eso o hay algo más que...? La sencillez de él, la búsqueda que tenía por la presencia de Dios, Ujú. también a nada religioso, Ok. consejos muy sabios y la fe. Ujú. Él nos enseñó la gracia Ujú. y sobre todo a caminar en fe. Ok. Ujú. ¿Qué otra travesura hicieron? ¿Qué otra? No, pues hacíamos muchas cosas, sobre todo más niños, ¿no? Era típico de ir a bajar los switch de las casas Ok. y escuchar cuando la gente se estaba bañando y adrede Y les bajar. bajábamos el switch Ujú. y correr y bajar y así nos íbamos. Se así divirtieron mucho, tuvieron mucha convivencia entre hermanos. Sí, sí nos divertíamos. Había temporadas de canicas, temporadas de trompo, temporadas de yoyo y eran las apuestas, ¿no? Ujú. Las apuestas con los otros chavitos de ahí, de Sí. la vuelta. Sí me acuerdo en una ocasión, yo me hice muy vago para la resortera. Ajá. Entonces practiqué mucho la resortera y tenía mucho tino. Ujú. Entonces, entre los grandes, pues estaba chico, tendría, no sé, unos 8 años, yo creo, Ujú. 9 años. Me acuerdo que dijeron los chavos grandes, a ver, ¿quién se atreve de las camionetas pick-up? Dice, darles exactamente en la defensa. Ajá. Les daba, Moni, o sea, ya que iban, y a correr, ¿verdad? A correr. Ajá. Pero hicieron un reto, a ver, ¿quién se atreve a darle un vidrio? Y por querer resaltar, trueno un vidrio de un carro que iba pasando. Y no Y le sí, pasó nada. iba una persona ahí. Entonces, yo me acuerdo que fui corriendo y me escondí debajo de un carro. Ay, no sé por qué ando contando esto, pero bueno, eso sí ¿cómo te explico? Sí me traumó Ujú. porque creo que uno de los vidrios le cayó a la chica que venía ahí Ok. y le lastimó su mano. Bueno, de eso que no dormía. Sí. No dormía, de tener la conciencia. ¿Supieron que fuiste tú? O sea, ¿saliste? Los chavos sí, pero pues el señor se baja enojado. ¿Quién fue? Sí. Pues que León, pues él dice, pues ¿quién es León? No sé. Ujú. Pero yo había corrido y ya me había escondido debajo de un carro. Imagínate que ese carro de repente lo prenden y arranca, no sé, uno se expone, se da Sí. cuenta que uno se expone a tantas cosas, Sí, ¿no? tantas cosas que uno hace y no piensa las consecuencias que se puedan tener. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero a esa edad es No, pues era muy común salir a la Sí. calle, jugar fútbol, por ejemplo, jugar fútbol americano en cemento, Ujú. tlaqueado. Hacíamos esas locuras. Sí. Eran unos trancazazos. Si nos lastimábamos. Sí, no sientes ya después las No, consecuencias. claro, no mide uno las consecuencias. Sí. León, bueno, nos platicabas también cuando conociste a Ale. ¿A qué edad fue cuando conociste a Ale? Nos conocimos
en un McDonald's, Sí. trabajando en un McDonald's. Yo tendría 17 años Ujú. y fue en el camión, sí lo platiqué la vez pasada, Sí, ¿va? sí, sí, sí. Así nos conocimos y ya después nos empezamos a tratar un poco más, pero yo no me atrevía cuando ya empezamos a andar Ajá. de novios, yo no me atrevía a decirle que era cristiano. Ok. Qué cosa curiosa. Había un amigo Ajá. que él me decía, es que me gusta Ale, Ujú. pero en serio, Moni, de veras que en ese tiempo ni siquiera Ale me gustaba, no me gustaba, Sí. de veras que no. Ujú. O al menos no tenía yo intenciones. Ujú, ujú. Y entonces me acuerdo que me dijo, paso por ti y luego vamos a pasar por Ale para ir a las fiestas de octubre. Allá en Guadalajara son las fiestas de octubre. Ajá. Y en el camino, puso un cassette y me dijo, mira lo que grabé para que escuche Ale. Traía una canción de Luis Miguel y una de Mijares, una de Luis Miguel y una. Muy Ajá. romántico él, ¿no? Ajá. Ya llegamos por Ale y me dice, pásate atrás para que Ale se pasara adelante. Sí. O sea, me pasa, ok. Y a la tercera canción, Ale tiene un impulso y saca el cassette y dice, ay, qué aburrido. Y el chavo así viendo así por el retrovisor, uy, yo queriendo quedar bien. Ajá. Cuando yo escucho que dice eso, Ale, dije, uy, si supiera que yo escucho alabanzas. Ajá. No, ¿Qué no, va a no. decir, no? Entonces, cuando ya empiezo, después del tiempo que empiezo a andar con ella, fue hasta el tercer mes Ajá. que me animé a hablarle de Cristo. Ok. Salen nada más como amigos. Pues Salen. ya cuando, primero como amigos, ya me le Ujú. declaro, él me dice que lo va a pensar, típico, lo va a pensar y Ujú. ya después me dice que sí. Empezamos a andar. ah, Ale me decía, ni creas que ella fumaba mucho, fíjate, Ok. fumaba mucho y me decía, ni creas que voy a dejar ni, ni mis amigos ni el cigarro por ti. Ajá. Porque en McDonald's se hacían amistades muy lindas con todos los chicos y cada fin de semana era ir a un antro, Ujú. ¿no? Entonces, cuando yo le hablo de la palabra, haz de cuenta que como estás tú, estábamos en un parque y estaba sentada, me estaba platicando en situaciones que estaban viviendo en casa. Ujú. Su mamá había tomado la decisión de irse a vivir a Guadalajara Ujú. porque ellos vivían en la Ciudad de México, Ok. pero su papá todavía no lo jubilaban, entonces el que no se fuera su papá, que se quedara en México, pues no era una situación Sí, fácil. que no se fueran juntos. Y me acuerdo que dije, pues este es el momento. Yo me arrodillo ahí, Moni, y le empiezo a hablar de Cristo, pero yo no volteaba a verla. Yo solamente estaba hablando de la palabra. Yo no quería voltear a verla porque yo pensé que se iba a estar burlando. Ajá. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando volteó a verla, ella estaba llorando, estaba tocada por Dios. Y me dijo, ¿por qué no me habías hablado de esto? Ujú. Cuando, Nunca habían tocado el tema no, no, no. de eso. Ajá. No. Ajá. Entonces me dice, yo quiero que cuando vayas a verme, lleves tu Biblia y me enseñes. Quiero saber más de esto. Así fue. Qué bonito. Sí, muy, muy lindo. La verdad fue muy lindo. La empecé a llevar a la congregación. Ujú. Para ese tiempo, mis papás, bueno, al principio no pastoreaban, pero después don Elmer les dijo, ustedes tienen un llamado de pastor Ok. y van a tener confirmación de parte de Dios. Hubo confirmación de parte de Dios en 2, 3 ocasiones. Entonces mis papás comenzaron con una congregación Ok. chiquita. Allá Sí, en Guadalajara. allá en Guadalajara. Ok, ok. Ajá. Y ahorita, de ese punto que me comentas, ese cambio de que ellos fueran pastor, ¿tú cómo te sentías? ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo es ser un hijo de pastores? Híjole, estoy pensando en ello porque es un cambio radical totalmente. Eh, algo, algo muy interesante es cuando es un llamado genuino, Ujú. hay una respuesta de toda la familia Ok. y todos comenzamos a tener esa hambre por Dios en la casa Qué bonito. porque habíamos visto lo que había sucedido con mi mamá, Sí. pero también a mi papá, ver a un médico
que busca de Dios, que se rinde a Cristo y que a todo mundo le quiere compartir de Cristo, porque Sí. la vida cambió para bien. El evangelio son buenas noticias. Sí. Entonces, ver a mis papás bien, verlos contentos, buscando de la presencia de Dios. Entonces, todo eso son modelos muy poderosos. El ser hijo de pastor o no, pues en ese momento uno ni lo piensa, ni lo piensa. Nos tocó desde los pininos. Mira, Moni, por ejemplo, mis papás Dios los empezó a usar en diferentes áreas. Y una de las áreas donde los empezó a usar es en el poder del Espíritu, en sanidades y en liberaciones. Okay. Había una persona que es un señor ya entrado en años. Él vivía en Costa Alegre. Es toda la playa, todas las playas cerca de donde está Mela, que barra de Navidad. Y este señor vivía ahí y frecuentemente tenía que ir a Guadalajara porque a una de sus hijas, ya para casarse, en su población se maneja mucho brujería. Okay. Le dieron algo, se desaparece la chica, la encuentran creo que 3 días después, pero entre los cerdos, en un hato de cerdos, así. Ya no estaba en sí la chica. Entonces la llevaban al psiquiátrico de Guadalajara. ¿Qué tan caro era que tenían que ir y regresar frecuentemente? Entonces prefirió el señor comprar una casa donde llegar en vez de estar siguiendo pagando hotel. Claro. A otro de sus hijos, un caballo creo que le da una patada y le fractura las costillas. Lo llevan con mi papá al hospital, a la clínica de mi papá. Mi papá le decía a la gente, tienes 2 opciones, o sea, yo te puedo dar medicamento, sí, o si me permites oro por ti, el poder de Dios se manifiesta. Así le hacía mi papá con sus pacientes. Dice, pues ore por mí. Mi papá ora, se sana la persona. O sea, tú sabes que no se puede poner yeso ni nada cuando es fractura de costillas. Se sana. Entonces este señor le dice a su papá, oiga, conocí unas personas y me sané. Usted sabe que me pateó este animal y ¿por qué no llevamos a mi hermana? Llevan a esta chica y pues fueron nuestros pininos en una liberación, porque realmente había espíritus demoníacos en ella. O sea, sí había visto yo ya algunas manifestaciones, pero tenerlo así ya de diario fue todo un reto. Sí. Entonces, yo vi cómo el poder de Dios se manifestaba a través de mis papás y también aprendí a cómo moverme en el poder del Espíritu por lo que aprendí de mis papás. Mi mamá con una autoridad le hablaba y se sometía a todo espíritu inmundo. Con mi papá un tiempo estuve en liberación, aprendí también mucho con él. Pero también ellos estaban aprendiendo. Sí. O sea, eran nuestros pininos, ¿no? Eran los primeros inicios. El mejor entrenamiento, pues, es en la práctica. Claro, sí. Entonces, no me acuerdo por qué te empecé a platicar esto. Bueno, total, esta persona, después de tiempo, quedó libre. Ok. Libre, pero eran unas manifestaciones, Moni, que no sé si quieras que las platique, pero a veces a mí me tocaba hacer guardia con ella. Y le cambiaba su rostro, se le iban los ojos en blanco y cosas así bien raras. ¿No te daba miedo? Fíjate que no. Okay. No, porque cuando estás empoderado en el espíritu, tienes esa firmeza. Claro que sí te saca de onda, o sea... Sí, no es normal que lo veas por todos lados. Más porque déjate platico una anécdota, entre otras, ¿no? Pero una que a mí me tocó solito, me tocó hacer guardia en la clínica y estar ella. Entonces, yo también tenía que quedar en la misma recámara. Esta persona prendía y apagaba la luz. Ay, no. Y tú solo. A este ritmo, pero cada que prendía la luz, su rostro era diferente.
O sea, era un rostro demoníaco totalmente. Entonces imagínate, sientes de repente así que alguien está prendiendo y apagando la luz. Y cuando ves, esta persona está así en la luz, prende y apaga. Eso es lo que le hacía el demonio hacer. Entonces, pues claro que se te ponen los pelos de punta. Estás recién despertado a altas horas de la madrugada, ¿no? Me acuerdo que en el nombre de Jesús, así entre enojado y asustado, porque sí me asustó. O sea, ver eso en la madrugada, pues claro que espanta. Y a mí me tocó solo en esa ocasión. Pero tú tomabas la palabra. Sí, tomaba la palabra. Tomaba la palabra. Nomás ordené y la persona a la cama, o sea, a la cama. Sí, eso te daba más tranquilidad, ¿no? El saber que... Cuando tú te mueves en el poder de Dios y ves cómo el Espíritu de Dios te respalda. Y está escrito, los mismos demonios obedecen. Sí. Obedecen. Entonces, es real. Esto es real. Y hemos visto el poder de Dios en una y en otra ocasión. Sí, claro. Que va un poquito lo que nos comentas relacionado con lo que es las enseñanzas que hemos tenido de la serie que estamos viendo los domingos. Que bueno, ya nos comentabas, por ejemplo, que en alguna situación tu papá llevó unas piedras o algo así, ¿no? Cuando tu mamá, y ahora también esto, o sea, sí hay... Vamos, si hay seres que no vienen de Dios, que es lo que tú nos comentas. Definitivamente. Ahora con la serie de descubriendo cómo funciona el ámbito espiritual, ¿no? Para poder distinguir. Hay dos reinos. Sí. El reino de luz y el reino de tinieblas. Y hay dos fuentes de lo sobrenatural. Luz y tinieblas. Sí. Entonces, ciertamente mi papá en su desesperación había acudido a brujos por la misma ignorancia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento o porque desecha el conocimiento. Entonces, creo que la ignorancia es el peor enemigo que tiene la humanidad, el desconocer. Por eso dice Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. No te hace libre la verdad por sí sola, es el conocimiento de la verdad lo que te hace libre. Sí. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Entonces, cuando vas conociendo y vas descubriendo que hay leyes en el mundo espiritual, cuando empiezas a aplicar esas leyes con la dirección del Espíritu Santo, es maravilloso. Hay liberación. Hay liberación, hay sanidades, hay milagros, muchas cosas que se manifiestan de parte del reino de luz, al que pertenecemos y que nos respalda. Claro. Y bueno, nos comentabas que ya cuando tus papás fueron pastores, que te preguntaba, si era qué retos habías afrontado por siendo hijo de pastor. Tú me comentabas, conociendo la palabra, pues se empezaron a manifestar muchas cosas buenas. ¿Cuánto tiempo fue que tu mamá duró con la enfermedad? Pues no te puedo decir específicamente, no recuerdo exactamente. Fueron meses. Pero sí hubo un momento en el que ya le dijeron, eres sana totalmente. Sí, o sea, cuando mi papá, a mi papá ya le habían dicho, ya ni siquiera le hagas quimios. Ajá. Porque está tan invadido sus órganos, ya era metástasis, que mejor llévate a la casa y que 2 meses le damos a tu esposa. Okay. Entonces, cuando mi papá va a recoger los últimos análisis, los análisis decían célula cancerígena 0. Okay. Mi papá pensó que se habían equivocado. Va y busca al doctor. Que le había hecho la metástasis. Y le dice, mira Paquito, no sé si creas en los milagros, pero pues toda la noche me la pasé rebanando la biopsia como jamón y tú sabes que yo le había encontrado el cáncer, la metástasis, pero tu esposa no tiene ninguna célula cancerígena. No sé si creas en los milagros, pero esto es un milagro. Mi papá mencionaba en su testimonio que cuando regresó a casa, mi mamá ya se había manifestado en su totalidad el poder de Dios. Se había puesto mi mamá un vestido que a mi papá le gustaba. De visita teníamos a mi tía Romina, hermana de mi papá, y mi papá pensó que era su hermana porque la vio de espaldas. Okay. Y cuando volteó le dice, no, yo soy, te dije que era sana por la llaga de Jesucristo. Entonces mi papá es cuando
realmente yo lo vi con un agradecimiento, Moni, Ujú. para con Dios. Mi papá le quería predicar hasta las piedras, Ujú. así. Ok. Entonces, ver una persona con un corazón tan genuino en esa búsqueda, claro que es un imán, te impacta y Ujú, te ujú, inspira. ujú. Sí, es un modelo también lo que tú nos comentas, un modelo que te inspira y que tú sigues esos pasos, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Y ya como pastores, tus papás, me imagino que llegan sí, a tener ciertas dificultades, pero ya era como, ¿cómo manejaban esas dificultades siendo ya pastores? Claro que siempre hay dificultades. El Ujú, llamado pastoral eh, en Estados Unidos se considera dentro de los 5 oficios más complicados ujú, por las presiones a las que pudiera estar uno. Sin embargo, yo vi en mis papás que disfrutaban el ministerio ujú, y que siempre pedían dirección a Dios. La ujú. oración fue parte fundamental en su vida ministerial. Mis papás en todo momento oraban. Para cualquier situación oraban. Ujú. Te platicaba de Dale. todo eso porque mis papás son de los primeros que llevaron el evangelio a toda esta zona de Costa Alegre. Ok, sí, sí, Ajá. sí, 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 con las personas. Mónica, mi papá todavía trabajaba en el Seguro Social. Ujú, Entonces él pedía un pase de salida para era un viernes al mes o un viernes cada 15 días. Salir rápido, no había las autopistas que ahorita hay, eran ajá. puras curvas para llegar ya anocheciendo a una primera población, porque en ese fin de semana mis papás predicaban en diferentes poblaciones, Ok. llevaban el evangelio. Ujú. Entonces, cuando yo los acompañaba, Mónica, no te miento, yo llegaba a vomitar por tanta curva y porque mi papá por la prisa de llegar pues le aceleraba Muy rápido. con tal de llegar a dar la palabra. Ya había gente esperando que diera la Ujú, palabra. ujú. Por un lado, Mónica, yo decía, nunca voy a ser pastor. O sea, cuando yo veía todo eso dije, yo no quiero ser pastor, o sea, yo no quiero pasar por todo esto. Pero por el tema de los traslados o de las Se situaciones me que hacía, se me veías o... hacía, muy cargado, ¿sabes? O sea, Ujú, yo veía que mi papá lo hacía con mucho cariño, pero era muy desgastante, sí. muy desgastante. Ujú, Desde pedir pases de salida, pasar, ya tener todo listo, vámonos. Y los que acompañábamos, yo no siempre lo acompañaba, pero las veces que lo acompañaba, de las curvas, llegaba a vomitar y ujú, luego era un zancudal tremendo. Este, y así era todo el fin de semana. ujú, Llegamos el viernes, predicaba en una población, el sábado era temprano en otra, a mediodía en otra y en la noche en otra y el ujú. domingo ya en Melaque. Ok. Entonces, eran prédicas y era pues acompañar y Y tú entre decías tú, no. lodazal, entre zancudal, todas esas cosas, yo decía, Sí. yo no quiero esto. Ay, pero Ajá. yo vi que todo eso mis papás lo hacían por amor y Ujú, por gratitud a ujú. Dios. Entonces, Sí. eh, recuerdo que yo no conocía a esas personas, pero mis papás habían grabado su testimonio en un cassette. Ujú, Ese cassette llegó a manos de una persona en Argentina, en Buenos ujú. Aires. Escucha el testimonio de mi mamá, como está escrito, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se activa la fe en esta persona. Esa persona tenía cáncer terminal y por escuchar el testimonio de mi mamá, O sea, no. sanó. Hizo el viaje de Buenos Aires acá a Aguascalientes solamente para conocer a mis papás. Qué padre. Así. Ujú, Entonces, el poder de Dios se manifestó de diversas formas, no sí. solamente en liberaciones, sino en sanidades Ujú, y hasta la fecha. Hasta la sí, fecha sí, mi sí. mamá es una mujer tremenda de fe, Sí. tremenda, tremenda. Y nos platicabas, retomando el tema de Conal, entonces tú la llevas Ya a la la congregación. empiezo a llevar, ella súper abierta, Ale, con una mente Ujú, abierta, ujú, le encantaban las alabanzas. Empezamos ahí con un grupito, pues ni músicos ni nada, ahí haciendo ahí pininos con la música. ujú. Se escuchaban mucho las canciones de Marcos Witt.
Entonces Ale me pidió que le grabara alabanzas. Le grabé y ella las empezaba a poner en su casa. Entonces empieza el ataque de su hermana, ¿no? Que andas poniendo, te están cambiando de religión y toda esa cuestión por ignorancia que la gente no sabe que es el mismo Dios. Sí. Y nomás que lo conocemos un poquito más profundo, ¿verdad? Pero hoy en día, en la casa de Ale, de mi esposa, pues conocen de la palabra, es maravilloso. Y bueno, León, finalizando ya esto, te agradezco mucho el poder estar aquí. Espero que podamos tener para seguir platicando, porque todavía creo que nos falta mucho. Sí. Y les recuerdo a las personas que pueden realizar sus preguntas, tanto de la vida de León, de lo que ha pasado, y también pues de las enseñanzas que él nos da los domingos. También pueden poner ahí sus preguntas y aquí León nos va a responder. Con mucho gusto, bien? Moni, con mucho gusto. Toda la gente, escríbanos, les vamos a estar contestando sus preguntas. Y con mucho gusto también creo que va a ser importante abordar algunos temas, porque es muy común las preguntas que puedan tener las personas y que es en común, una pregunta en común. Sí, que claro. Lo que pueda resolver, porque pues no lo sé, no lo sé todo. Sí me he dedicado años a estar conociendo a Cristo. Toda la palabra es Cristo. Entonces, ahora Cristo que ha sido impartido a nosotros, poder compartir, y con mucho gusto, Moni. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, León. Entonces nos vemos para la próxima. Claro que sí. Yo soy León Rubalcaba, esto es Que Te Inspira, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Estoy muy contento que te hayas conectado. Te invito a que me sigas en las redes sociales y le des like a cada uno de los videos, y que puedas compartir con aquellas personas que requieren escuchar una palabra como la que tú escuchaste el día de hoy. Esto es Que Te Inspira.